Buenas noches a esta nueva emisión de Primer Plano que inicia, inevitable, con la muerte del comandante Fidel Castro. No hay duda que fue un personaje que hizo historia, ni tampoco hay duda de que todo el mundo se está sintiendo obligado a opinar. Y en ese sentido, revisando los comentarios de las élites culturales y políticas mexicanas, me llama la atención la falta de memoria histórica, porque pensando en la izquierda mexicana, nadie pareciera querer recordar que Fidel Castro no fue amigo de la izquierda mexicana, fue amigo del PRI. Incluso cuando muere Fernando Gutiérrez Barrios, fue el único mexicano al que le envía una condolencia formal, porque la deuda de Fidel Castro nunca fue con la izquierda, fue con el Estado mexicano que lo apoyó y que estableció una relación extraordinariamente barroca y curiosa en la cual no me quiero detener demasiado porque sí me parece que, sin negarle los hechos de los que fue protagonista, me parece que ilustra un aspecto que la izquierda mexicana debería considerar: la necesidad de enfrentarse a lo que ha sido las relaciones de la izquierda con el mundo. Y en ese terreno, la relación con la Revolución Cubana y con Fidel Castro merece revisarse con cuidado, vamos, porque en 1988, lo recuerdo perfectamente, porque estuve en San Lázaro en la toma de posesión de Carlos Salinas y al día siguiente estuve entre los invitados a un diálogo con el comandante, con un selecto grupo de intelectuales. Bueno, éramos más de 200, el selecto grupo, y la recepción era: ¿se quiere usted tomar una foto con el comandante? Mi respuesta fue no, yo vine a dialogar con el comandante, no fue posible el diálogo, pero sí fui testigo del extraordinario carisma, de la personalidad, un narrador portentoso, que sin embargo durante esa visita de Estado jamás lanzó una señal a una izquierda democrática que en ese momento sangraba por la herida de un fraude electoral. En fin, lo saco a colación no con el afán de manchar la memoria del comandante, sino de reflexionar sobre lo que él ha sido para México. A ver, a mí me gustaría nada más, aprovechando este recuerdo, ¿no?, del 88 y de la amistad que trabó después con Salinas de Gortari, y que efectivamente su alianza era con el régimen priista, no con la izquierda mexicana, porque yo caracterizaría a Fidel Castro más que como el ídolo del socialismo latinoamericano, desde luego para quienes están en eso lo es, pero más como sería el modelo perfecto del maquiavelismo del siglo XX y sobre todo del siglo XX. O sea, probablemente Maquiavelo lo pondría como modelo de pragmatismo político, de sobrevivencia, de astucia, de habilidad, sobrevivió atentados, sobrevivió hasta los 90 años, mantener el régimen y mantenerse en el poder, que eso no lo recubre de un valor moral necesariamente, simplemente la habilidad política. Y precisamente por ese pragmatismo, pues a él le convenía más que por compromisos ideológicos establecer la amistad y la relación con la izquierda mexicana, pues con el régimen priista, que fue el que siempre lo ayudó, lo apoyó, etcétera. Y en esa disyuntiva del 88, entre un Salinas de Gortari, que ganó con fraude electoral, que representaba el neoliberalismo, o sea, lo contrario ideológicamente de lo que Castro representaba. Sin embargo, le convenía mantener ese vínculo y darle la espalda a la izquierda mexicana. Lo curioso es el culto a la personalidad de Castro, no solo dentro de Cuba, sino en América Latina, sobre todo para la izquierda revolucionaria, incluida la mexicana, que a pesar de ese desprecio, a pesar de ese rechazo que les dio Castro en un momento tan importante para la izquierda mexicana, han seguido pues con una devoción acrítica absolutamente a lo que representó Castro en términos de falta de democracia, de limitación a las libertades, de violaciones a derechos humanos, etcétera. Eso no le ha importado a la izquierda latinoamericana en general,
para deificar la figura de Castro. Yo creo que se ha venido diluyendo, ¿no? Efectivamente, desde la legitimación del 88, luego viene la distancia con Zedillo, que es una historia poco contada, ¿no? Zedillo es el primero que toma distancia por el tema de los derechos humanos que tanto le afectaba a precisamente el régimen de Castro, y que es un discurso que la izquierda mexicana fue tomando como propio, ¿no? La defensa de los derechos humanos. Cuando se hablaba de Cuba, consideraba que era injerencista, cuando en México estaba pidiendo efectivamente el escrutinio internacional. Ahí había una, digamos, contradicción fuerte. Me narraron una historia hace unos días de que efectivamente el comandante le pidió a Zedillo en su momento, casi llorando, que le perdonara la deuda que tenía esta famosa con Bacomex, que se fue llevando de, digamos, administración a administración, y envenenó las relaciones con Fox, envenenó las relaciones con Calderón, que más o menos cerró la cicatriz con una visita casi al final, pero el asunto se fue olvidando. En los últimos años no tenía el impacto el comandante que lo tuvo antes, y es que dicen que en política hay que saberse retirar a tiempo y morir a tiempo. Lo de retirar es una cosa que uno decide, lo de morir no lo decide uno, pero bueno, hace 20 y tantos años se hubiera retirado a la altura del arte, ¿no? Hubiera sido un personaje absolutamente incuestionable, como lo fue en su momento, ¿no? Una de las grandes figuras políticas del 20, efectivamente coincido con tu lectura. Un hombre apegado a un maquiavelismo así en el sentido más práctico, defendió la independencia frente a Estados Unidos, pero se entregó a la Unión Soviética y posteriormente fue una especie de abuelo mantenido por la Venezuela de Hugo Chávez. Sin que tuviera mérito. Yo no le quito, por supuesto, ni un gramo a la importancia de la figura histórica de Fidel Castro y todo lo que inspiró. Creo que a partir de ahora hay dos grandes preguntas que en los próximos años se irán, o tres, en los próximos años se irán, despejando. Una, si efectivamente sobrevive la figura de Castro sin todo el apoyo de culto a la personalidad que le dio efectivamente la revolución, ya cuando empiece a aparecer el personaje político en su dimensión humana y pura, vamos a ver si aguanta la leyenda. Lo segundo es si efectivamente la revolución cubana sobrevive, o sea, hasta ahora es el gran líder. Los próximos años pues cabe la posibilidad de que haya una transición, en el 18 se va Raúl y existe la posibilidad de que haya un desplome de la revolución cubana, con lo cual buena parte de esa imagen pues será como el franquismo en España, ¿no? Es decir, se sepulta una vez que biológicamente mueren los otros. Y la otra, pues el vínculo de la izquierda con la democracia. Si algo hizo Fidel Castro en América Latina fue convencer a la izquierda que la democracia no era un camino y que el camino era solo el insurreccional. Ahí está en las páginas de la historia cómo intentó torpedear y dinamitar el gobierno de Salvador Allende, diciendo, a ver señores, por la democracia no se va a ningún lado, el único camino es el insurreccional. Con él y con una Nicaragua que se adocena preocupantemente, se cierra un capítulo muy importante de la historia latinoamericana. Creo que como personaje, que era de lo que hablabas en algún momento de tu intervención, Leonardo, sobrevivirá en la historia. No sabemos si sobrevivirá con la parte negativa que sobrepasó a la parte positiva inicial del heroísmo de la izquierda, bueno, en este caso cubana, que logró enfrentarse de manera exitosa al imperialismo y que logró incluso, digamos, sobrepasar el embargo brutal que significó digamos, la negación de Cuba por parte de los Estados Unidos. Coincido contigo, no supo retirarse a tiempo, eso sí lo podía hacer, que es lo más clásico de la izquierda latinoamericana cuando llega al poder. Lo han tratado de hacer, han cambiado siempre las constituciones. No digo que los de la derecha no lo hayan hecho, pero prácticamente todos los mandatarios de izquierda han tratado de modificar sus condiciones o sus constituciones o simplemente de prolongar por la vía de los hechos el mandato. Creo que esa es una de las enseñanzas que dejó Castro, y que si hubiese retirado mucho antes se hubiese recordado, no por su violación a los derechos humanos, por la ausencia de libertad de prensa, por el miedo que infundió en la población. Hoy en día lo que veo es que son más los análisis negativos que se hace de la figura del régimen de Fidel Castro que los positivos, cosa que no hubiera ocurrido si hubiera dejado el poder, ya no digas en los años 2000, sino en los años 80 o 90.
En efecto, qué bueno que mencionaste y así abriste lo del PRI. Siempre estuvo del lado del PRI. Lo que es más, si pensamos en épocas, el PRI nació en el 29 y digamos que en el 79 comenzó a abrirse, 50 años. Fueron 50 años también de dictadura de parte de Fidel Castro, y eso hace que no piense yo que sea curioso que su aliado en México hubiese sido el PRI. Una dictadura, si quieren, institucional contra una dictadura personal. En ese sentido, ustedes, los tres, si mal no recuerdo, hablaron de los derechos humanos, que es uno de los temas que no ha sabido resolver la Cuba revolucionaria y que en México, curiosamente, sí hemos logrado incorporar. En ese sentido, si uno compara las transiciones, México sí se embarcó en una revolución cultural silenciosa que nos tiene en un lugar razonable en el tema de la reivindicación de los derechos humanos. Y para regresar a la misma comida en la residencia del embajador cubano el 2 de diciembre de 1988, cuando yo me acerqué a Rodolfo Stavenhagen, recientemente fallecido. Que por cierto ganó el premio post-mortem de Derechos Humanos. Muy merecido, desde aquí mi reconocimiento al jurado, mejor recipiendario no podían haber encontrado, por lo que voy a contar ahora. Ya nos íbamos, vámonos, eran ya las 5 o 6 de la tarde, no había manera de entablar un diálogo, pero vamos a despedirnos del comandante. Y él lo presentan, mire, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Rodolfo era presidente, y Rodolfo, con esa sonrisa tan bonachona que tenía, le dice: comandante, ¿y qué nos dice de los presos políticos en Cuba? Fidel Castro, todavía lo recuerdo, se voltea con una mirada gélida y le dice: en Cuba no hay presos políticos, compañero. Y le da la espalda en un desaire, pero vamos, se le crispó la cara y la voz. No nos fuimos, ahí terminó todo, pero ilustra uno de las espinas que han estado ahí incordiando a la revolución cubana y que no han sabido resolver. Yo insisto, espero que en los próximos años la izquierda mexicana reflexione y le dé el lugar que le corresponde, pero ciertamente reconociendo que él no fue amigo ni de la Revolución Mexicana ni de los demócratas mexicanos, sino de los gobernantes autoritarios priistas. Pero fíjate, hablabas también de que el mensaje que mandaba Castro a la izquierda latinoamericana es por la vía revolucionaria, por la vía violenta, a partir de su propio ejemplo. Pero incluso su revolución originalmente, y vuelvo un poco a lo del pragmatismo, tenía banderas democráticas. Se levantó contra la dictadura de Fulgencio Batista, no porque fuera una dictadura capitalista, sino porque era dictadura. Entonces, habían banderas democráticas ahí, en ese movimiento, había la promesa de elecciones a los 18 meses de lograr el triunfo de la revolución. Y precisamente un poco por eso, hablando de derechos humanos y presos políticos, creo que una figura que hay que recordar es la de Uber Matos, que era un comandante que llegó con él a la revolución, que estuvo ahí, y que cuando empezó a ver que se olvidaban de las elecciones y que se concentraba el poder en Castro, él dijo: oigan, no era esto lo que yo estaba buscando, yo me comprometí con el programa democrático propiamente, entonces ya no cuenten conmigo. No hizo ningún atentado que yo sepa contra Castro, ni golpe de Estado, ni nada, simplemente dijo: oigan, yo ya no participo en esto va en contra de lo que dijimos que íbamos a luchar. Y lo metieron a la cárcel 20 años por esa disidencia. Y fue perdiendo adhesiones. Y bueno, yo creo que la figura de Castro estará en los libros de historia. En los próximos años veremos en qué condición, porque si la revolución efectivamente se desploma y da paso a un régimen de cualquier otro tipo, o termina con una, digamos, forma absolutamente oclocrática, pues el legado de Castro efectivamente se lo llevará, y este debate que tienen ahora, si la historia lo absolverá o lo absorberá, está efectivamente muy ligado a la forma en que la revolución encuentre una transformación. Recordar que Raúl se va el 18 también. Pues sí, terminamos, regresamos en unos segundos.
Leyenda urbana. Bueno, en este segundo bloque les propongo que analicemos la situación del PRI. El presidente de la República estuvo este fin de semana en la reunión del Consejo Político y hay dos datos que pongo sobre la mesa. El primero es que el PRI pues parece una ballesta, ¿no? Es decir, como es una de estas armas que impulsa, pero no tiene capacidad de corregir, modular o matizar lo que en estos momentos pues es una situación muy poco afortunada del gobierno. Las últimas encuestas indican que más o menos 2/3 de los mexicanos reprueban efectivamente la gestión del presidente y su partido fue incapaz de decirle, oiga, presidente, corrija por aquí o podríamos matizar o modular esto o aquello. Es decir, no tiene, como ocurre en otros partidos en Occidente, esta función como de irle diciendo a su gobierno, oiga, tomemos en cuenta que la gente no está muy contenta con lo que tenemos. Después dijeron algo que recuerda mucho a Reyes Heroles, de primero el programa y después el candidato. Y la pregunta que surge ahí, yo la pongo sobre la mesa, es, ¿el programa es mantener el tipo de política que tenemos ahora? Es decir, la proyección hacia el 40 es, oiga, lo que se ha hecho a partir del Pacto por México es lo que el PRI nos está ofreciendo para el 18, o el PRI tomará distancia en el 17 de lo que ha sido el gobierno de Peña Nieto. Pero ayer, en todo caso, le dijeron, presidente, este es su partido, y todo fue efectivamente una luna de miel. Y el tercer punto es que al Consejo Político se incorporó todo el gobierno. O sea, hay, por supuesto, una independencia mínima que todos los partidos políticos, cuando están en el gobierno, asumen por aquello de, pues si tengo al secretario de Gobernación, al de Desarrollo Social, a Luis Videgaray incluido, pues qué autonomía tiene ese Consejo para deliberar lo que está haciendo el gobierno. No soy ingenuo, siempre habíamos sabido que el PRI estaba vinculado al gobierno, pero esta función elemental que debe tener un partido como de válvula de escape, como de mínima independencia, decirle, presidente, pues lo queremos mucho, pero hay ciertas cosas que deberían cambiar o abrirnos más a otros sectores, este fin de semana no se cumplió. El PRI se entregó literalmente al presidente Peña. Se entregó literalmente al presidente, pero digamos en una ceremonia vieja en el sentido de los usos y costumbres, porque decimos mucho lo de Reyes Heroles de primero el programa y después el candidato, cosa que además me parece que está errada en estos momentos en que en los otros partidos ya hay candidatos, o bueno, cuando menos se perfila lucha interna entre los candidatos. Esto viene, pues digo, desde los planes sexenales de Cárdenas, ¿sí? Donde ya se hablaba de que primero el programa sexenal y que después nos íbamos por el candidato. Digo vieja porque es muy contrastante, por un lado, el 25% de aprobación del presidente que dan las encuestas, por otro lado, la baja aprobación, que también dicen las encuestas, que tiene Peña Nieto dentro del propio PRI. Se habla de que 1 de cada 2 priistas reprueba cómo está gobernando el propio Peña Nieto, y me imagino que en cómo está gobernando van las reformas estructurales. Entonces, por un lado tengo ese dato y por otro lado sigue patinando la banda de este gobierno en el sentido de vender las reformas estructurales. Yo quiero decir que yo estoy en favor de esas reformas estructurales y que me parecieron un gran logro, cuando menos en la letra, que se hubiera podido hacer ese pacto entre el PRD, el PAN y el PRI y pasar esas reformas estructurales. Pero está claro que esas reformas estructurales no le están dando ningún rendimiento político a Peña Nieto, y sin embargo el grueso del discurso es sobre cuidar a esas reformas estructurales. Entonces veo, en contraste, para acordarme ahorita del bloque anterior, ¿sí?, veo una falta de pragmatismo absoluta en el caso de Salinas y en el caso de Enrique Peña Nieto, una falta absoluta de pragmatismo en el sentido de recuperar. Entonces tenemos un discurso triunfalista, porque dice, acabemos con los derrotistas, vamos a ganar el 2018. Y el primer punto es lancémonos sobre los corruptos, dicen. Y, digamos, ese es el otro eje del discurso. Vamos contra los corruptos, no todos los priistas, cosa que es cierto, no todos los priistas son corruptos. Entonces hay una cosa de disonancia entre lo que exige la realidad, lo que es y piensan los priistas de Peña Nieto, y ese discurso que honestamente no logro entender.
Pues para mí está bastante claro. A ver, explíqueme usted. El presidente y su grupo decidieron encerrarse en el búnker, en donde se sienten cómodos, se organizan ceremonias a la altura de su estatus, giran instrucciones, porque en cada evento da instrucciones de que se haga tal o cual cosa, luego no pasa nada, pero da instrucciones, y busca el escapismo de la diplomacia, en la cual no para de visitar, de ir a todo foro que se presenta. Yo me pregunto si ante lo que está pasando en Estados Unidos y lo que se nos viene con el señor Trump, es conveniente que se haya ido a los funerales de Fidel Castro. Son tan importantes, u otros eventos a los que ha asistido, ¿hasta qué punto son importantes? Para mí y por todo el lenguaje y por todo ese atrincheramiento en el que involucra no solo al PRI de Atlacomulco, sino a los viejos aliados. En el Consejo Nacional se recrea la alianza original que lleva Peña Nieto, Osorio Chong, Humberto Moreira y Enrique Peña Nieto. Ahí están otra vez, como queriendo reconstruir unas glorias que difícilmente regresarán, porque México y el mundo están corriendo en una dirección diferente a la del Consejo Nacional del PRI y el presidente de la República. Yo creo que los priistas son muy conscientes, por lo menos con muchos de los que he platicado, de que la tienen muy difícil para el 2018. Digo, en el discurso te dirán, sí, claro que vamos a ganar, pero en realidad saben que están como en el tercer lugar, que lo que se viene no es nada fácil. En los próximos 2 años en términos económicos, precio de petróleo, las negociaciones con Trump, quién sabe en qué van a parar. No está fácil para el actual gobierno y está arrastrando al PRI hacia abajo, por supuesto. La baja popularidad de Peña Nieto está arrastrando al PRI hacia abajo. Saben que la tienen difícil. El discurso anticorrupción yo lo veo como un intento desesperado de volverse a posicionar, a ver si pueden competir por lo menos con posibilidades reales de triunfo en el 18, pero se ve muy difícil, sea quien sea el candidato. Y este discurso anticorrupción, que es muy poco convincente, es decir, a ver de veras hasta dónde lo llevan a cabo, pero es contradictorio al decir, vamos contra los corruptos del PRI. Y yo digo que si se fueran en serio contra los corruptos del PRI, por lo menos expulsándolos del partido, quién sabe si los que quedaran les dieran para mantener el registro, no lo sé, porque la corrupción está difundida por todos lados. Pero meten como coordinador, como miembro del Consejo Político Nacional, algunos miembros del gabinete como para reforzar la presencia del gobierno, muchos, en el partido, pero también a Moreira. Entonces, ¿de qué están no más les faltó Javier Duarte. Pues, sí. ¿A Moreira Humberto o a Moreira Rubén? Humberto. Humberto, al expresidente del PRI. Entonces, ¿de qué discurso de anticorrupción están hablando? Al que me demandó por 10 millones de pesos. Yo creo que es Lo absolutamente... reivindicaron, perdón, es que con esto lo reivindican sí, es otra vez. terrible. Te salgo al paso con un dato que hoy se publica en la Universidad, una encuesta de Jorge Buendía. O sea, cuando a la gente le dicen, ¿cuál es el nivel más corrupto de gobierno de este país? 42% dice el gobierno federal. O sea, y no creo que ningún mexicano esté encantado de sus delegaciones ni de sus alcaldes. 42% te dice eso. Y bueno, pues eso no lo puedes negar y decir en tu consejo político, el primer tema va a ser luchar contra la corrupción, cuando acaban de aprobar un presupuesto que reproduce todos los incentivos que genera la corrupción, fondos de moche y todo lo demás. O sea, no es un asunto de que Javier Duarte fuera particularmente malo o Roberto Borge o todos estos hayan sido malos. No. El tema es que se generan los incentivos para que efectivamente siga siendo un sistema profundamente corrupto. Por tanto, el discurso pierde muchísima credibilidad. Pero subrayo un punto que tú decías. A ver, si ya están dando por descontado que el 18 no va a ser uno de los competidores serios, o sea, ya todo el mundo dice, va a estar entre el PAN y López Obrador. El asunto, el instinto de supervivencia de los priistas no salió ayer a flotar. O sea, Manlio Fabio Beltrones, al irse, sugirió un gran debate ideológico. Ayer no se oyó que nadie levantara la mano y dijera, oiga, yo propongo que de cara al 2040 consideremos que el 60 y tantos % de la gente reprueba esto, que el 42% asocia el gobierno federal a la corrupción y que buena parte de nuestros gobiernos locales, ya si querían ser corteses, con el federal son un desastre.
Están a punto de perder Jalisco. Y bueno, vas por México, en todas partes dicen, oiga, el PRI no se reformó. O sea, no es cierto que haya un nuevo PRI. O bueno, probablemente sí haya un nuevo PRI, pero es peor que el anterior. En el sentido de que además con toda impunidad dicen que ellos van a reformar. Subrayo. Para mí, lo llamativo del día de ayer, no tenía ninguna ilusión, es que no mantengan un mínimo margen de autonomía para decir, oiga, no vamos bien. O sea, no es posible que me invite usted a una fiesta cuando efectivamente, pues tenemos esto, tenemos el peso en 21. O sea, yo les recuerdo que hace un año lo tenemos en 16 respecto al dólar, que tiene esa trompa amenazando a México. Y esto, pues como si no hubiera pasado nada, pues se supone que los partidos cumplen esa función, ¿no? Cierta autonomía respecto al presidente. El presidente les dijo, y además mis secretarios van a ser sus consejeros. De tal manera que lo que se dice en el gobierno se reproduce en el partido. Y deja de cumplir la función esta utilitaria que todo partido, incluso el PRI, deben cumplir cuando ejerce el gobierno, ¿no? Es que sí es muy incomprensible lo que ocurrió ayer. Estamos en una coyuntura de cuarto año de gobierno que viene, bueno, el día 1 de diciembre se cumple. Ya dijimos unos niveles de aprobación bajísimas, un muy bajo crecimiento, el dólar ya hablaste de él, la amenaza de Trump. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un discurso no de un líder del partido, pero es un discurso del presidente de la República en donde nos miramos al ombligo y pareciera que lo único que existe, uno, es el propio partido, dos, lo que hizo con respecto a las reformas estructurales y tres, un proyecto totalmente desdibujado, porque si hablan al 2040, son 20 años ese horizonte, uno que no le prende a nadie, que no le dice a nadie, nada a nadie, y que aquellos que sí estamos interesados en ver el largo plazo, no encontramos una sola pista de a dónde quiere ir el PRI, cómo se vislumbra el revolucionario institucional, el 20 años. Un fracaso, honestamente, de discurso por los cuatro costados. Wow, pues qué más se puede decir si ya lo dijeron ustedes todo, vamos, hicieron picadillo así, destazaron por todos Yo lados. les cambio 20 años por 2, ¿no? Que mejor gobiernen bien este país los 2 que les quedan. Qué buena, y ya no estén pensando en el 40. Mira, la verdad es que yo no creo que estén pensando ni siquiera en largo plazo cómo recomponer al PRI. Están pensando en las elecciones del año que viene y en la del 18, en manejar la sucesión, tratando de ubicarse competitivamente. Y la reinserción al Consejo Político Nacional de Luis Videgaray, que anuncia de alguna forma su regreso al gabinete, que es muy probable, como un negociador, interlocutor de Trump, pues también para volverlo, me imagino, a encartar en el juego de la sucesión presidencial dentro del PRI. Bye. Pues ya veremos. Bueno, de momento hacemos una brevísima pausa. Este es el primer plano. Regresamos en un instante. Regresamos y nos alejamos un momento de este estudio para ir al diván. ¿Sí? La semana pasada se dio una escaramuza, digámoslo así, seguida de una disculpa, cuando fue a comparecer Luis Miranda, que es el nuevo secretario de Desarrollo Social, nombrado apenas hace unos meses por Enrique Peña Nieto como secretario de Desarrollo Social. Pues este nombramiento, por cierto, muy cuestionado por muchos motivos. Menciono dos de ellos. Primero, era que es una persona del Grupo Atlacomulco, muy cercano a él, y que se mandaba una señal en un momento en que todo el mundo habla de anticorrupción, se mandaba una señal de que mandaba a un operador político, no a un experto en política social, a encabezar la Secretaría de Desarrollo Social, que si cabe es una de las más limpias, no en el sentido de honestidad, sino de las más limpias en el sentido de poderte proyectar. Y con la ventaja de que maneja enormes recursos para poder influir en las elecciones y maneja también, yo no sé si ustedes lo saben, pero más de 500 delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en todos los estados, más de 500, y junto a los de Diconsa, más los del programa tal, etcétera, suman más de 500 los delegados que se vuelven naturalmente también operadores políticos. El segundo motivo por el que fue cuestionado es por su nula experiencia y su nulo conocimiento, como quedó claro en la comparecencia, sobre la materia de
desarrollo social. Pero lo acompaña un tercer factor, la soberbia del secretario, que se atreve a mandar pues prácticamente, o decirle prácticamente loca a la diputada de Morena, Araceli Damián, que además es una experta del Colegio de México precisamente en programas sociales, bueno, en cuestiones de desigualdad y en cuestiones alimentarias, de salud, etcétera. Bueno, se da el lujo de decirle que él tendría que estudiar psiquiatría para entenderla, seguido, insisto, de una disculpa, pero el punto aquí central es que realmente en uno de los tres problemas que más nos importan a los mexicanos, que son corrupción, desigualdad y pobreza y seguridad, ponen a un operador político con cero conocimiento y cero experiencia en esta materia. Así están las cosas, esas son las señales que nos manda el gobierno federal. A mí me sorprendieron tres cosas, además de todo lo que has descrito muy bien. Uno, que el PRI se separara de él. O sea, el propio Ramírez Marín dijo, a ver, señora, perdónenos, diputada, esto que hizo el secretario es absolutamente inadmisible. Un PRI que puede legitimar casi todo, eso le pareció que rebasaba efectivamente el umbral. Fue llamativo que los propios legisladores del PRI le pidieran disculpas a la diputada. Subrayo. Eso me llamó la atención. Lo segundo es que el Grupo Atlacomulco tiene otras formas. O sea, el caso de Miranda es sorprendente porque normalmente los del Grupo Atlacomulco tienen formas suaves, formas mucho más envolventes, y aunque acaban haciendo lo que les da la gana, siempre tienen formas de relacionarse con los otros mucho más cordiales, incluso en algunos casos hasta empalagosas, ¿no? Y en este caso él rompe con esa tradición que está muy arraigada en el grupo gobernante, ¿no? Es decir, podré hacer ciertas cosas, pero siempre las hago envueltas en un celofán muy bonito. Aquí perdió los estribos, además buena parte de su argumentación fue desarticulada, poco vertebrada. Yo no sé si quien le hace las tarjetas le dijo, a ver, secretario, estamos hablando de un tema muy delicado. Y tercer punto, el PNUD acababa de liberar su informe sobre el tema de las poblaciones vulnerables. Y decía, a ver, en países como México, Brasil, todos los latinoamericanos, cualquier movimiento en el tipo de cambio, subida de intereses, crisis económica, o sea, son tan vulnerables los esfuerzos que tienes para subir un poquito el nivel de ingreso de la gente, que no puedo decir la expresión, pero todo se puede ir allá, ¿saben dónde? Cuando efectivamente tienes un movimiento del tipo de cambio. Tú le dices, tú ves los tres elementos, dices, bueno, este señor no le pasaron el informe del PNUD, con este movimiento que ha tenido el peso, puedes decir, a ver, 2 millones más de compatriotas se fueron a la pobreza, y está disertando sobre lo que hace un operador político e insultando, sin que viniera a cuento, una diputada federal. Fue un intercambio notable por varios motivos, lo observé con cuidado. Después de que habló Luis Enrique Miranda, Araceli Damián, una respetable colega del Colegio de México, la conozco muy bien, se puso la toga y el birrete de académica y le dio un baño de cifras y de conceptos y le dijo, señor, usted confunde las pobrezas, los diferentes tipos de pobreza. Usted está confundiendo, no está citando correctamente las cifras de Coneval. Y le fue sacando cifras del Seguro Social y diciendo, usted está haciendo confusiones por razones políticas. Y en el momento culminante viene cuando, en ningún momento elevó el tono de voz, ni fue majadera, ni un solo adjetivo le fue demostrando, y entonces llega a la conclusión natural, le dice, le sugiero que se vaya a estudiar el tema. Me parece, la Cámara iba poniendo al secretario de Desarrollo Social y iba perdiendo la compostura, porque se daba cuenta que no tenía argumentos, y me permito sugerir que también estaba el machismo acendrado de alguien acostumbrado a maltratar y ser interpelado por una mujer que sabía de números y latín. Y que te manda a estudiar. Y que te manda a estudiar, y perdió los estribos y quiso hacerse el gracioso, como si estuviera en una cantina,
con todos los cuates así, hablando de las viejas, y le salió esa frase terrible diciendo, yo tal vez no vaya a estudiar psiquiatría para poderla entender, diputada, lo cual fue una agresión inadmisible, sobre todo porque la semana pasada también se dedicó a la violencia contra la mujer. Se combinaron varios factores. Termino con una confesión. ¿Cómo me gustaría, en los temas que manejo, poder interpelar a algunos funcionarios, no sé ustedes, pero decirle, oiga, vayas a estudiar un poco, no entiendo por qué lo nombraron, sobre todo cuando uno lee algunas presentaciones, pero en fin, esas son, no soy diputado, ese es el privilegio ni lo seré jamás, es el privilegio de colegas como Araceli, que estuvo muy digna. Lo que pasó yo creo con el secretario, bueno, lo acabas de decir, es al verse exhibido ante alguien que sí conoce el tema a fondo, en una secretaría de la cual no conoce bien a fondo el tema, está ahí para cuestiones de operación política claramente y electoral. Pero al sentirse exhibido, bueno, pues lo que dicen, cuando se te acaban los argumentos, cuando no tienes argumentos viene el insulto, ¿no? No tienes otra cosa que hacer, y al enfrentar a un especialista de ese tamaño, pues se quedó sin argumentos, sin información, sin nada. Pero el problema también con Luis Miranda, aparte de este incidente, es efectivamente, esa fue la crítica cuando se le nombró en Sedesol, la crítica es decir, va a operar políticamente, eso es obvio. Y lo ha estado haciendo, ya se le ha conocido abiertamente, lo cual en actos que pueden caer claramente en delito electoral, que es el reparto electoral y el condicionamiento electoral de los programas de Sedesol en el Estado de México. Se ha visto ya una y otra vez, han venido protestas de los partidos, etcétera, y no hay respuesta al respecto, no hay ninguna reacción. Al contrario, también fue uno de los nombrados el día de ayer en lo del PRI como nuevo consejero político nacional, lo que pues, no puede sino interpretarse como un espaldarazo del propio gobierno, del propio presidente, que por supuesto es parte de su equipo cercano, es parte de su círculo estrecho, pero ante las críticas no solo de falta de conocimiento, sino del uso electoral de los programas de Sedesol, en concreto en el Estado de México, y podemos suponer por lo tanto que lo van a hacer también para el 2018, pues viene absolutamente una cerrazón y impunidad y no hay rendición de cuentas. Yo tengo una pregunta para ustedes, o planteo la pregunta para discutirlo. Si después de lo que presenciamos, si basta una disculpa por parte de un secretario que va a comparecer. Si cabe, y sin minimizar el incidente en donde dice que tiene que estudiar psiquiatría para entender a la diputada Demian, ¿sí?, que es perfectamente reprobable la conducta, es un insulto, si cabe preguntarnos si eso es suficiente o ante la evidencia y el haberse mostrado ante, no voy a decir ante todos los mexicanos, porque no todo el mundo sigue el debate, pero al haber mostrado... Se transmitió por cadena, Televisión Nacional, pues sí, canal del Congreso. Para mucha gente no resulta atractivo escuchar normalmente las mentiras del oficialismo, pero bueno, para aquellos que los escuchamos o lo que estamos explicando, si ante la patente ignorancia del secretario para los asuntos sociales y queremos creer en un PRI nuevo, sí tendría que venir junto con esa disculpa, un reconocimiento de que se nombró a una persona incompetente, que se equivocó en el nombramiento y que por lo tanto sospechas más incompetencias más insultos igual a, en esa ecuación, a la remoción y poner a alguien en Sedesol que dé garantías de estas tres cosas. Creo que las hay en las personas cercanas incluso al presidente. María Amparo, creo que la disculpa protocolariamente está bien, pero el problema de fondo no lo resuelve. Primero, aun cuando se ponga a estudiar ya no le va a servir, le quedan 2 años, en 2 años difícilmente va a aprender psiquiatría o políticas de desarrollo, simplemente no le da el tiempo. Creo que lo grave es que va a seguir, está muy afianzado como el operador político, él mismo lo reconoce. Sí. Yo soy operador político. Él no engaña, él dice, yo estoy aquí para operar políticamente.
Y tal vez el mensaje más bien vaya hacia el Instituto Nacional Electoral. Valdría la pena que crearan una unidad especial, no lo van a hacer, ya lo sabemos, son vasallos del poder, pero que nombraran a un grupo para que estudiara lo que está haciendo y va a hacer la Sedesol. Pues me parece magnífica tu sugerencia. Sergio, nos vamos y regresamos en un momentito con el último tema de este primer plano. Bueno, y se han registrado movimientos interesantes en la elección de Estados Unidos. No en la relación con México, no, sino allá mismo. Porque la candidata del Partido Verde propuso que se hiciera recuento en los 3 estados clave en donde por un margen muy pequeño ganó Donald Trump. Son 3 estados, esos estados del norte que antes eran demócratas, del Partido Demócrata, y que ahora sumados en los 3, Trump ganó por 108,000 votos, que es pequeñísimo, es 0.1% o menos de la población, de la votación total. Entonces se está pidiendo ahí el recuento porque según algunos especialistas pudo haber habido ahí hackeo de los votos electrónicos y de los emitidos a través de Internet. Y dicen, si efectivamente hay el hackeo de un número importante de votos en esos 3 estados, también en el voto electoral, no solo en el voto popular, cambiaría el veredicto en favor de Hillary Clinton. Algo que Hillary Clinton no quiso hacer. Ella aceptó el día siguiente de la elección, concedió la derrota. Pero ahora el equipo de Hillary Clinton ha respaldado esta petición que se está haciendo de recuento en esos estados. E incluso también Bernie Sanders, que aportó incluso dinero, porque allá no se trata solamente de solicitar el recuento, tienes que pagarlo. Entonces se necesita mucho dinero, es algo muy caro y se han captado esos recursos y Bernie Sanders, siendo también demócrata, dice sí que se haga el recuento porque pudo haber habido ahí fraude. La reacción de Trump fue: no, el fraude me lo hicieron los demócratas. Esos 2 millones o más de 2 millones con los que me aventaja Hillary Clinton a nivel del voto popular, a nivel nacional, son fraudulentos. Probablemente él tenía ya esa carta, en caso de perder también el voto popular, para denunciar fraude electoral de esos votos que dicen son inmigrantes ilegales que fueron a votar. Él habla de cerca de 3 millones de ilegales que fueron a votar fraudulentamente. Y entonces dice, no, la que me hizo fraude fue Hillary Clinton. O sea, lo cual no deja de efectivamente ser difícilmente comprensible, porque el candidato que ganó dice, no, en realidad las elecciones en las que gané fueron ilegales. El Twitter de ayer dice, votaron millones ilegalmente. Entonces uno podría decir, oiga, pues entonces hay que reponer el proceso en su conjunto. Es de locos, ¿eh? Y denota efectivamente la forma en que el personaje está reaccionando. Después de lo que ocurrió en Lima, ¿se acuerdan que varios países definieron el TPP? Él dijo, pues se acaba el TPP. Cuando le dijeron que el Partido Demócrata, yo sabía que había sido para Wisconsin, pero dices tú que es para los 3 estados, dijo, a ver, vamos a apoyar el recuento de Wisconsin, dijo, pues estos señores votaron ilegalmente. Y uno dice, bueno, a ver, eso lo dice el candidato que resultó electo. Pero sí tenemos un problema muy serio de legitimación del proceso, no solamente por las declaraciones del propio ganador, sino por la forma en que está operando el colegio. Sé que hay muchas personas que ahora se están preguntando cómo es posible que llegue a la presidencia un señor que perdió por 2 millones de votos la elección presidencial, y pues todo este debate que hay sobre la forma en que, y lo traigo nuevamente a colación, pues un viejo tema de primer plano, la forma en que se fue integrando la deliberación pública. O sea, ahora vemos que una buena parte de los estudios dicen que la gente se informó sobre lo que estaba en juego con noticias falsas, o esto que llaman ahora la posverdad, que es un tema que habrá que abordar con más detalle. Pero sí están efectivamente poniendo en entredicho la credibilidad del sistema electoral, empezando por el presidente electo. Con cuestiones falsas, vaya, eso me parece casi consustancial a la democracia aquí y en buena parte de los países. Nos informamos los ciudadanos con cuestiones falsas. Falsas porque son verdades a medias, falsas porque se miente abiertamente y falsas por omisiones. Esa parte no me sorprende. Sí me sorprende que por primera vez en Estados Unidos, porque esto de que se gana con el voto, con menos votos populares, ha pasado, esta es la 4ª vez que pasa. Nunca con tantos votos populares, aquí la nunca distancia con es mayor. 2, es la distancia, es el número de votos lo que lleva. Ahora, lo del colegio electoral ha causado siempre
cuando menos sorpresa en el resto de los países, porque es el único sistema en donde eso ocurre. Ahora, menciona bien Leonardo, en donde dices, bueno, ¿cómo está el ganador diciendo que hubo votos? Yo creo que está bien, ilegales. Yo creo que está bien pensado, él debe de haber hecho sus cuentas y esto reduciría el margen de votos de distancia entre Hillary y él, dándole mayor legitimidad. Ahora, lo que también poco se discute, José Antonio, es que aun cuando los delegados del colegio hayan ganado, del colegio electoral, hayan ganado los republicanos o los demócratas, en la mayoría del estado no están obligados a votar en ese mismo sentido. O sea, los republicanos que no están de acuerdo con Trump podrían dar un voto electoral distinto que junto con todo lo demás, bueno, es que ya está en crisis. No había habido ningún presidente electo, ningún candidato presidencial que dijera, yo no sé si voy a aceptar los resultados electorales. ¿Sí? No se había pedido con México voto por voto, judicialización, eso es estar en crisis. No, pero eso no es nada comparado con decir las elecciones que me eligieron a mí son ilegales. O sea, claro. Eso nunca lo habíamos visto. Si viviera el comandante Fidel Castro diría las contradicciones del imperio. Pues sí, las contradicciones del imperio, porque están sacudiéndose todas las instituciones, están divididos y la mayoría de estadounidenses son más liberales que los conservadores, lo cual nos abre una ventana analítica para la defensa, las líneas de defensa de las cuales ya habló Bernardo Sepúlveda, que ojalá lo tratemos en otra ocasión, pero me centro en dos aspectos. Uno, la timorata reacción de Hillary Clinton ante la derrota, porque era un conflicto ideológico profundo. En consecuencia, en lugar de bajar la cabeza, lo deseable hubiera sido que saliera a reivindicar los valores y a decir, y ahora encabezo la resistencia en contra de una oleada de conservadurismo que se apoyó en mentiras, la posverdad, para triunfar. No, porque no es lo mismo medias verdades. Ahí eran mentiras como que el Papa estaba apoyando a Trump. Que fue la noticia más repetida en Facebook. Vamos, y Facebook que no hizo nada al respecto. Vamos a ver cómo evoluciona, pero para México estas son buenas noticias. Tenemos que aliarnos con aquellos sectores que que sustentan nuestras tesis. Pero lo segundo es aún en los peores momentos, los anglosajones tienen gala del humor, y el día de hoy en un blog humorístico del New Yorker sale una noticia espeluznante que el presidente electo Trump seleccionó al Chapo Guzmán para su gabinete. Claro, porque es un empresario exitoso y a él le gustan los hombres de éxito. Por supuesto, es una broma, pero en todo caso ilustra cómo están pitorreándose del tipo de personajes que selecciona, porque si selecciona a un racista como jefe de comunicación, ¿por qué no va a seleccionar al Chapo Guzmán para un cargo en su gabinete? Yo me quiero aclarar. Esto de los 3 estados, lo hicieron en Wisconsin efectivamente porque los tiempos son limitados y no tenían el dinero más que para Wisconsin. Estaban recaudando más, Bernie Sanders aportó una buena cantidad de dinero y ver si les alcanza el tiempo y si quien tiene que autorizar el recuento lo hace en los otros 2 estados. Pero la idea es que en esos 3 estados se haga el recuento. Y lo que decía María Amparo del colegio electoral es que esto destaca porque la idea que tenían los constituyentes de Estados Unidos del colegio electoral, que eran ellos los únicos que podían elegir al presidente, independientemente de cuál fuera la voluntad, tanto en voto popular como en voto electoral de los ciudadanos, era justo para prevenir que no llegara alguien peligroso para la democracia y para el país. Claro, ahí hay criterio de juicio, es decir, ¿quién decide? Ellos, la idea de los padres fundadores es lo que quiero decir, simplemente destacar. Era, ustedes de todas maneras deliberen y consideren y evalúen de acuerdo a su propio criterio, que ustedes son gente informada, sensata, razonable, para ver si lo que eligió el pueblo es lo que le conviene al país. Si consideran que no,
pueden irse por cualquier otro. Incluso podrían irse por Gary Johnson, que fue el Partido Libertario, que quedó en tercer lugar con menos del 5% de votos. Podrían hacerlo, hipotéticamente no va a ocurrir. Hasta alguien que no compitió no lo va a ocurrir. podrían E nombrar. incluso alguien que no compitió, y estarían dentro de la Constitución. Esas son un poco las paradojas de ese sistema electoral. Bueno, pero imagínate que ahora Donald Trump sea el mártir de la democracia. Esto es peor que un desafuero, ¿no? Es decir, ganó con esas reglas y dice, pero como usted es un peligro para este país y para el mundo, que lo es, efectivamente lo vamos a quitar. O sea, la crisis se abriría en todos los sentidos de una manera brutal. Lo que está claro es que el personaje pues está planteando desafíos enormes, como por ejemplo el tema del conflicto de intereses, no lo quiere reconocer. Dice, pero ¿qué problema hay en que sea el presidente de los Estados Unidos y siga administrando mis negocios? ¿O quiero seguir viviendo en Nueva York y al mismo tiempo en Washington? Es decir, el tipo está tensando de una manera preocupante el conjunto del sistema. Y no es buena noticia eso, Pero digo yo que cuando sale el presidente a decir que las elecciones que él ganó fueron ilegales, el mundo está verdaderamente patas para arriba. Pero un recordatorio, después de Berlusconi, Esto es peor. no vamos, pero en el tema de hacer mofa de los principios democráticos, me parece que ya hay una escuela de políticos que se especializa, o los venezolanos, Maduro, vamos. Pero es infinitamente peor, Sergio. O sea, este presidente lo rebasa. Y no solamente es peor, tiene mucho peores consecuencias, No, claro, porque lo que por lo haga que es, Maduro, ¿no? pues pobres venezolanos. Bueno, pero se nos ha terminado el tiempo. Les damos las gracias y los esperamos aquí en Primer Plano el próximo lunes.